Hola y bienvenido a otro capítulo de Preguntas con Chef Laszlo Yamrey y la comunidad. Y en este episodio vamos a hablar un poco sobre hojaldres y sobre proceso horneado. Entonces, bueno, vamos a ver la primera pregunta. Dice, una consulta sobre sus recetas en las masas de hojaldre. ¿Existe una diferencia fuerte entre usar margarina para el hojaldre y manteca? Porque viendo sus videos encontré que hacía pastelitos de hojaldre con manteca. ¿Se podría hacer el mismo procedimiento haciendo las 1000 hojas o los cachitos de hojaldre? Bueno, esta es una pregunta interesante porque hay varias cosas, ¿no? La primera es si la margarina y la manteca son lo mismo para hacer hojaldre. La verdad es que la margarina y la manteca vegetal es básicamente lo mismo. La diferencia está en que la margarina tiene sabor añadido, pero ambos son aceite vegetal emulsificado, básicamente. Aunque hay manteca también de cerdo, que se consigue en muchos países, el lardo, y ese sí es un tema diferente, y hoy en día no se recomienda hacer hojaldre con manteca de cerdo, por el efecto de que la manteca de cerdo se derrite a más alta temperatura, y cuando usted hace un hojaldre con esa manteca, y el que lo mastica, normalmente queda como un sabor pegostoso en el paladar, y eso es porque parte de esa manteca quedó ahí y tarde tiempo en derretirse a la temperatura de la boca. El otro aspecto tiene que ver con 1000 hojas y versus cachitos de hojaldre. La 1000 hojas es una torta que se hace tradicionalmente con el mismo hojaldre que se usa en pastelería, que no tiene levadura, y por eso es que es totalmente crujiente y se rompe. En cambio, si usted quiere hacer cachitos tipo croissant o cachitos rellenos de hojaldre, rellenos con jamón o queso, pero son cachitos suaves, ese hojaldre es el hojaldre que también tiene levadura dentro, y por lo cual él queda hojaldrado por fuera, pero por dentro queda suave con miga. Entonces esas son las diferencias. Veamos la siguiente pregunta. Después de integrar la mantequilla, yo dejé reposar la masa en el refrigerador toda la noche. Esto es una buena práctica. La cantidad de mantequilla para el empaste se podría reducir. Aquí pensando en las calorías, muchas gracias de antemano. Bueno, esta pregunta también referida al hojaldre, ¿no? ¿Qué pasa? Si usted hace la masa de hojaldre, hace el empaste y esa masa tiene levadura, y la mete en la nevera durante la noche, entonces, ¿qué va a pasar? Que un poquito de esa masa se va a fermentar y va a crecer en el empaque. Y probablemente esas capas de grasa y mantequilla que estén ahí hechas se van a pegar un poco y el efecto hojaldrado se va a perder. Entonces realmente no se recomienda hacerlo de una manera muy común. Sí se puede dejar en el refrigerador por un poquito tiempo, pero no mucho. En el caso del hojaldre sin levadura, que es el hojaldre de pastelería, ese sí se puede colocar en la nevera y también se puede congelar. Y perfectamente funciona porque no tiene hojaldre, no tiene levadura. Finalmente, respecto a reducir la cantidad de grasa, bueno, estas recetas fueron desarrolladas hace muchos años por la Escuela Francesa Clásica de Cocina, y realmente yo imagino que ellos establecieron una proporción ahí para que el hojaldre salga lo más bonito y lo más crecido posible. Más que reducir la grasa, yo creo que más bien el problema es que algunas grasas tienen gran cantidad de agua. Y eso me refiero a la primera pregunta con respecto a la margarina. Hay algunas margarinas que vienen emulsificadas y le agregan mucha agua para rendirla. Y esas margaritas realmente no son muy buenas para el hojaldre, porque al final lo que va a crear es que esa agua se va a mezclar con la masa y no van a quedar las capas. Entonces, en términos generales, yo no recomiendo reducir la cantidad de grasa. Haga la receta como es, si usted quiere que el producto le quede bien bonito y bien hojaldrado, como se supone que debe quedar. La tercera pregunta, me gustaría que me indicara cómo debo conservar la masa de hojaldre. ¿Puedo hacer de un día para otro, guardarla en la nevera? Gracias y atenta a su respuesta. Bueno, yo creo que esto le respondí un poquito antes. Resulta, si estamos haciendo hojaldre sin levadura, usted puede hacer su masa, la puede congelar, la puede tener en el congelador por meses, la descongela hasta que llegue a su temperatura, no ambiente, sino 10, 15 grados, la tira y funciona como nueva.
Guardarla en la nevera, sí, pero no por mucho tiempo. Yo diría, en el congelador sí, pero en la nevera máximo por 1 o 2 días. Si usted piensa que lo va a tener que dejar por más tiempo, mejor guardarla en el congelador. En cuanto a la levadura pero te digo, a la masa de hojaldre con levadura, es diferente. No se recomienda dejar mucho en la nevera y no se recomienda en absoluto congelarla porque la levadura se afecta en el caso de la congelación y probablemente cuando la saquemos del congelador y la descongelemos, parte de la levadura estará muerta y no va a causar el efecto que queremos con la miga suave. Entonces, esas son algunas de esas características que es bueno considerar. Ahora una pregunta sobre horneado. Tengo la necesidad de tener unos pancitos chinos, ¿se acuerdan los pancitos chinos? Horneados para una primera comunión. La pregunta es la siguiente: ¿puedo amasar y formar el día anterior y meter eso en la nevera? ¿Lo dejo ese mismo día leudar o al día siguiente en la mañana antes de hornear? ¿Con cuánto tiempo de anticipación debo sacarlos de la nevera para hornearlos? Esta es una excelente pregunta y además, bueno, esto tiene que ver con la panadería profesional. Hay un método de panificación que se llama método retardado, en el cual los panaderos tienen unas cavas industriales que enfrían a 4 grados centígrados, a diferencia de las neveras de la casa que enfrían a 10 grados centígrados. ¿Qué pasa? Los panaderos pueden hacer esto, pueden hacer su masa, hacen los bollitos, los cubren con plástico, lo meten en unos carritos que los cubren todos con plástico y lo meten en la nevera a 4 grados centígrados y aguanta muy bien, no solamente una noche, sino puede aguantar hasta 3 días. Pero a 10 grados centígrados la cosa cambia totalmente. Si usted hace ese los bollitos, le da el formado y los mete inmediatamente en la nevera y nadie abre esa nevera por una noche, probablemente funcione. El día siguiente simplemente calienta ese horno a la temperatura que es y cuando ya el horno esté a la temperatura, saca los pancitos de la nevera, le hace el pintado con huevo, le echa el azúcar, lo que tenga que hacer y los mete una vez en el horno sin esperar nada. Porque ya esa noche ellos se fermentaron suficiente, si no es que se sobrefermentaron, que eso puede ocurrir. ¿Ok? Entonces, es delicado, no se sabe, algunos panes funcionan, otros no. El problema es la temperatura que tenemos en la nevera en la casa, que no es suficientemente fría para detener el proceso de fermentación, sino él continúa. Entonces, es una cuestión de prueba y error. También acuérdense, cada vez que abrimos la puerta de la nevera, la temperatura aumenta inmediatamente y las neveras de la casa tienen menos capacidad de enfriarse, tardan más tiempo. Entonces, eso agrega el problema de la sobrefermentación. Y finalmente, la quinta pregunta es, tengo un problema, los panes se me doran demasiado por debajo, casi quemado. ¿Qué pudiera hacer para no tener este problema? ¿Bajo la temperatura o acorto el tiempo del horneado? Gracias. Bueno, asumiendo que el horno esté bien, que quiere decir que el termostato interno del horno funcione como debe ser a la temperatura que es. Este problema tiene que ver generalmente con el hecho de que dos cosas. Uno, o sobrecargamos el horno con demasiado pan y eso hace que la hornilla por abajo esté constantemente prendida porque ese horno está tratando de calentar, pero tiene tantos panes adentro que nunca llega a esa temperatura, entonces está prendido y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Abajo se van a quemar los panes. El segundo problema no tiene que ver con cargar mucho el horno, sino con el tamaño de la bandeja que usamos para hornear. A veces la bandeja es tan grande que no permite la circulación de aire dentro del horno. Aunque su horno no tenga un ventilador adentro, el aire circula. Lo que pasa es que el aire caliente, que se calienta abajo con la rejilla, poner la resistencia, una vez que está caliente va a ir para arriba. El aire que está arriba, que está más frío, va a bajar y así se forma un efecto de convección natural. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si la bandeja es muy grande, no permite que ese efecto de convección ocurra, haciendo que el aire caliente se acumule por abajo y arriba esté frío. El resultado es el mismo. Por abajo se va a quemar el pan y por arriba va a quedar prácticamente blanco. Entonces, usemos una bandeja que sea suficiente para que el pan quepe adentro, pero que deje por lo menos unos 5 centímetros de ambos lados, al fondo y al frente, para permitir ese efecto de convección. Pero bueno, con eso terminamos la sesión de hoy. Espero que te haya gustado y bueno, dale un te quiero y compártelo porque estas son preguntas que ayudan a aprender muchas cosas con respecto a la panadería y la pastelería para mucha gente y agarrar experiencia en el campo. Hasta un próximo video. Soy Chef Laszlo John Ray. Me despido de ustedes. Buenas tardes.